Tenemos que hablar de Antonín Kinski, su debut en Champions League contra el Atlético de Madrid, regalando 2 goles básicamente contra un equipo que a los 15 minutos de partido ya estaba 3-0 de local, para un Tottenham que después de estar perdiendo por goleada en el primer cuarto de hora de partido, tuvo que reemplazar a su arquero y en principio por una decisión conjunta entre Igor Tudor y Cuti Romero. Hay un video que muestra cómo justamente después del tercer gol, donde Antonín Kinski le viene una pelota desde la zona del central zurdo, creo que se la daban de Ben, y él intenta con su zurda girar un pase hacia el central diestro, creo que intenta jugar con Danso. Y ahí entre que se resbala, se le mezclan las piernas, le queda la pelota a Julián, que fue elegido jugador de partido, y convierte el gol fácilmente. Lógicamente un Julián que pudo hacer esa lectura y fue a presionar esa pelota, no solo porque es un jugador que suele hacerlo, sino también porque ya había pasado esto antes en el partido. A los 5 minutos de partido, Kinski intenta también hacer una especie de cambio de frente, abrir la pelota hacia la derecha, pero en parado, directamente, sin oposición, sin apuro, y se resbala y regala ahí el primer gol del partido, que tuvo un par de pases en el medio, pero una definición sin exigencias también para los delanteros del Atlético de Madrid, que después metieron un segundo gol por un resbalón de Mickey Van de Ven. Pero bueno, como decíamos, pasó una, dos, tres veces, y después de eso hubo una charla entre Igor Tudor y Cuti Romero, que se acercó, me parece, el propio capitán de Tottenham a comentarle algo al entrenador. Primero se ve que Igor Tudor le dice algo al argentino, pero después ahí cuando Romero le responde, Igor Tudor se da vuelta y le pide el cambio. Después hay otro video que muestra cómo se preparó el cambio de Vicario con la cara de sorprendido, que no sabía ni que iba a entrar. Lógicamente, la reacción de Kinski es de, supongo que, impotencia, vergüenza, bronca, un poco una combinación de todas. Se fue al túnel y se dice que lo acompañaron, que estaban ahí en el banco, lo fueron a consolar de cierta manera. Conor Gallagher, Joao Palinha, Dominic Solanke, los jugadores más referentes que estaban ahí en el banco de suplentes. Y entra Vicario, que cada vez que la pelota llegaba a sus pies, el Metropolitano se encendía, porque sabían lo que había pasado con el otro arquero de Tottenham, pero también tiene la mala suerte de que quizás el primer ataque que genera propio el Atlético de Madrid, o uno de los primeros, que fue a balón parado, viene primero un centro, que no recuerdo bien quién lo cabecea, pero saca una pelota espectacular. Vicario le queda el rebote a Lenormand, que ahí es cuando cabecea, y sobre la línea la saca Cuti Romero, pero unos 40 centímetros adentro ya del arco, y por la tecnología ya el Atlético de Madrid se ponía 4-0 en ese momento de partido. Después es verdad que Tottenham descuenta y se va en el entretiempo 4-1 con ese gol de Pedro Porro. En el momento de partido donde Tottenham en el segundo tiempo empezó a meter un par de pelotas al área, le mete un centro Pedro Porro a un Richarlison que había quedado solo, absolutamente solo en el segundo palo, y le cae la pelota a la cabeza, y más o menos desde la altura del punto de penal, un poquito más metido en el área, tiene la típica palomita para cabecear con el arco completamente de frente para elegir dónde quería poner esa pelota, y va un poco centrado, ese remate lo saca espectacularmente Jan Oblak, y de ahí sale un pelotazo largo que lo baja Griezmann, no sé si con ojos en la espalda, con pie de porcelana o con una combinación de destreza técnica, pero a la vez lectura de la jugada, pero brillante. Y lo mismo por parte de Julián Álvarez, que había tirado ya la diagonal esperando exactamente ese pase del propio Griezmann, que decíamos antes, Julián fue el jugador del partido para la UEFA, pero para el Metropolitano, para el aplausómetro, el francés fue quizás el más destacado del partido por cosas como ese pase que repitió 2 o 3 veces en el partido, y Julián arranca, y como ya he hecho varias veces, cuando arranca en velocidad es difícil de frenarlo, y el que estuvo más cerca de frenarlo
fue Jess Spence, que lo decíamos, casi llega, pero no sé si arrancó a correr desde el principio de la jugada, desde ese desmarque de Julián. Y el que había intentado sostener la carrera era Pedro Porro, el que le había tirado el centro a Richarlison y que estaba en el otro extremo de la cancha. Que como decíamos, el extremeño, el oriundo de San Benito, fue quizás el único que dio la cara realmente en este partido. Por fuera del gol, por fuera de la asistencia, que está muy bien. Que el gol es un buen recorte en control y una buena definición, pero a la vez la asistencia es una buena lectura de la presión ante un error insólito de Jan Oblak, que tuvo, además de ese, alguno que otro más en el partido, en salida. Además de eso, o por fuera de eso, el partido de Pedro Porro fue bueno por cómo iba cada pelota, por ser, me parece, casi el único que entiende o le compra el plan de juego al entrenador. Es el único que va a presionar siempre, al que por pizarra, por táctica, tenés que ir a presionar para que la presión hombre a hombre funcione. Es quizás el que lo hacía con más ímpetu. Es el que lideraba un poco desde el ejemplo, de esa manera, que a pesar de que quizás no muchos lo siguieron. Y me parece que ahí tiene que estar la respuesta de Tottenham en ese tipo de reacciones ante la adversidad. Y también en jugadores como quizás Archie Gray, que hoy ante contexto difícil, porque Tottenham jugó poco con pelota y él jugando en el mediocampo, me parece que dentro de todos los toques que tuvo y lo que pudo hacer con pelota lo hizo bastante bien. Me parece que del mediocampo ese de Gray y Sarr no puede salir ninguno de los dos a día de hoy. Si las sustituciones o las variantes son Palhinha, Gallagher, me parece que ninguno de los dos está para salir del equipo. Y veremos qué pasa con el equipo de Igor Tudor, si sigue siendo para el próximo partido el equipo de Igor Tudor, del croata, porque a día de hoy no se puede descartar nada. Tottenham se juega 9 finales en lo que le queda de Premier League. Con que gane 3 o 4 de ellas se podría salvar tranquilamente del descenso, pero si no hace eso, Tottenham tranquilamente puede ser un equipo de Championship el año que viene, y lo viene demostrando lamentablemente partido a partido, porque son errores o cosas que te pasan una vez por temporada, 2 veces por temporada como mucho, que se te resbale un central y te deja el delantero solo, que se resbale un arquero y regale un gol directamente, o que Kinski tenga un error como el tercer gol en el de Julián Álvarez, que directamente le dé la pelota al delantero para que la empuje y mete el gol. Creo que son cosas que realmente te pasan una vez por temporada. A Tottenham le pasaron 3 en un mismo partido. Y 3 en 10 minutos, del minuto 5 al minuto 15. Es una cosa que es insólita, insostenible, increíble, pero es lo que está pasando, y es lo que está pasando partido a partido. Hoy fueron estos 3 errores, el partido pasado había sido la expulsión de Van de Ven, que estuvo cerca de irse expulsado de vuelta. Anteriores veces fue la expulsión de Romero, o penales, o lo que sea, o errores en salida, como decíamos, o van variando, pero el problema es que el equipo no levanta cabeza, y ante este tipo de cosas se sigue hundiendo. Tiene que encontrar de alguna manera confianza para salir de esto, sea un empate, sea una victoria, sea un buen rendimiento futbolístico, sea encontrar una idea que le haga sentido a los jugadores. De alguna manera tienen que sacar confianza como para ganar. Como decíamos, no es tanto, 3 o 4 de los 9 partidos que tiene en Liga. Con eso ya le podría valer para salvarse del descenso, porque si no, como decíamos, hoy la Premier League no te permite este tipo de actuaciones sostenidas durante meses, porque Tottenham desde el año pasado que no gana por Premier League, y de no hacerlo este domingo, de no hacerlo el domingo que viene, que juega contra el Nottingham Forest, se está metiendo en serios problemas. Hasta acá, de momento, el video de hoy. Suscríbanse, dejen su like, comentario los que estén viendo esto en video, en diferido. Así que muchísimas gracias, y saben que estamos acá siempre con contenido de Tottenham.